Era una de esas noches en las que el viento se queda sin palabras y la casa parece contener el aliento. La chimenea soltaba un crujido lento, como si la leña fuera un reloj que marcara segundos que yo no había pedido. Alguien llamó a la puerta, y no fue una llamada cualquiera. Fue un golpe quedo, medido, como si quien llamara supiera el ritmo exacto de mis dudas. ¿Y tú qué habrías hecho si te llamasen a las 3 de la madrugada y supieras, con esa certeza que pesa más que la razón, que no esperas a nadie? Esa pregunta se me pegó a la garganta aquel día, y la tengo todavía, como un pequeño hueso duro que no logra quebrarse. Siempre empiezo las historias por el momento en que todo se descompone. Así es más fácil ver las piezas que rodaron fuera del tablero. Me levanté con la manta hasta las rodillas, apoyé las manos en la mesa para no tropezar con mis años, y fui hasta la puerta. No encendí la luz. Abro la otra puerta que da al porche y la casa exhala un aire frío. En el felpudo, sobre una capa fina de escarcha, había una nota doblada. No había sobres, no había timbre, no había pisadas que siguieran hacia el interior. Solo esa nota. La nota decía: lo siento. Siempre recuerdo la caligrafía, torpe, con una inclinación a la izquierda, como si la mano hubiera querido retroceder a la vez que avanzaba. Recogí la nota y volví a la silla, y la forma en que me senté fue una confesión. Esperaba, en el fondo, que no hubiese más. Esperaba que eso fuese el final de un susto de invierno. Y sin embargo, al sostener la nota entre los dedos, me invadió un calor húmedo en la nuca, esa sensación distinta entre el miedo y el reconocimiento. Se lo conté a la vecina al día siguiente, a la mujer del tercero, que siempre había sido más práctica que supersticiosa. Me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. A veces la gente juega, dijo. O a veces, añadió después, con esa manera de no terminar las frases que deja el resto a tu cargo, a veces se juega uno a sí mismo. Esa respuesta me siguió durante semanas. No ves de golpe lo que después será obvio. Los detalles se van amontonando como monedas en la mesa. Se te hace ruido en los bolsillos de la memoria y, al final de la noche, cuando las manos buscan sin ver, encuentras una historia que cuesta desmontar. La primera vez que sentí que algo estaba cambiando no fue por la nota. Fue por el olor. Hay olores que no pertenecen a las estaciones, se instalan en las habitaciones como si fueran muebles. En mi cocina empezó a aparecer un olor a limón que no venía de ningún plato, ni de ningún producto de limpieza. Era un olor limpio que parecía querer ocultar algo más denso, como si alguien hubiese intentado borrar huellas con un paño recién exprimido. Lo mencioné en la compra, y la chica de la tienda me dijo: puede que sean tuberías, don José. A veces, si hay humedad, sale un olor como a cítrico. Busqué fugas, miré las juntas de los grifos, revisé la cisterna. No encontré nada fuera de lo normal. Pero cuando volví a casa por la tarde, en la penumbra, el olor aparecía puntual, como un relojito escondido en el aire. Hubo pequeños cambios que creí inocuos. Un vaso desplazado unos centímetros. Un cajón que cerraba con un sonido distinto. Un programa de radio que empezaba y yo juraría que yo no lo había encendido. Empecé a anotar las cosas en un cuaderno. La hora, la sensación, si había ruido en la calle. Era una forma de contener la incertidumbre, de convertirla en números y trazos. Pero las cosas que se meten en los intersticios de la rutina rara vez se sujetan a un papel. Con el paso de las semanas, las notas en el felpudo se hicieron más frecuentes. Cada una traía una palabra nueva: perdón, perdona, ya. No había firma. Yo trataba de atrapar una pista y, cuando parecía que la tenía entre los dedos, la pista se deslizaba y se volvía una vaga sombra. Una noche, decidí no esperar a la nota.
Me senté en el salón con una taza de té frío y la luz al mínimo, y esperé a que llegara el siguiente golpe. Esperar es una situación distinta a la acción, te pone en una jaula donde el tiempo se estira. El reloj en la pared marcó las 2 de la madrugada, y yo respiré para no hacer ruido. A las 2:17 de la madrugada, oí pasos leves en la escalera de fuera, como si alguien subiera por la ortiga de los nervios. No se escucharon golpes ni voces, solo movimiento, como una sombra que se aprieta contra la madera. Encendí la lámpara y me acerqué a la ventana. Allí, de pie en el porche, no había nadie, pero la tabla de madera que cubre el felpudo estaba mojada, como si alguien hubiera apoyado las manos. Sentí entonces un ruido en la cocina, un choque sordo de algo que caía, y al girar descubrí que la llave del cajón de los cubiertos estaba abierta. Dentro, entre las cucharas, había una pequeña foto doblada. Nunca me gustó ver fotos, me desordenan. Pero esa vez la abrí con cuidado. Era una foto antigua, mi mujer y yo en la plaza mayor, ella riendo con la cabeza hacia atrás, yo con una cara de idiota feliz que no reconozco en mí ahora. Al dorso, escrito con la misma caligrafía inclinada a la izquierda, alguien había añadido: "Lo siento mucho". La foto no cabía en la duda. Era un ataque directo al recuerdo. Y con ese asalto llegaron las noches sin sueño y los días de mirada empañada. Empecé a pensar en explicaciones que aprendí con los años. Bromas, vecinos con problemas, gente que tenía interés en provocar miedo. Me resistía a pensar en aquello que deslavaba la identidad, que no eran hechos externos sino fisuras mías, un cristal ya rajado. Hubo una ocasión en que me atreví a seguir una sombra. No lo hice a pie, lo hice con la curiosidad que te hace viejo sin valor. Despacio, con las manos en el bolsillo y la espalda doblada para que no me viera la noche. Salí por la puerta trasera y me encontré con una figura al final de la calle, bajo la farola. No pude distinguir el rostro, solo la silueta encorvada, y llevaba algo en las manos que brillaba a ratos como si fuera metal. No la seguí de frente. Di una vuelta por las calles, manteniéndome fuera de la vista, y cuando por fin llegué a la esquina donde la figura estaba, ya no había nadie. Al lado de un banco, sin embargo, había un paquete envuelto en papel marrón. Lo cogí con las manos que temblaban menos por el frío que por la expectación, y al abrirlo encontré un frasco con tierra y una ramita seca. Dentro de la tapa, alguien había escrito: "No te acuerdo". Las letras eran limpias, casi sin vacilación. Podías oír en ellas la decisión de quien escribe con calma, sin sobresaltos. Aquella frase, tan sencilla, me taladró. No te acuerdo, como si se tratara de un final que me aplicaban. Me volví a casa y me senté ante la chimenea hasta que el sol empezó a cambiar la sombra de la habitación. Hice lo que hacen los hombres en el borde de la desesperación. Limpié, recogí, traté de dejar todo en su sitio para que, si venían a robarme la memoria, no encontraran más que habitaciones ordenadas. Con el tiempo, la gente empezó a hablar. No a la cara, no con una voz clara, sino en pequeños murmullos en la tienda, en la panadería, en la peluquería. «Pobre hombre», decía alguien. «Se pierde», decía otro. Y esa palabra, «se pierde», pesa como una sentencia que todavía no lees en el papel. No es agradable saberse objeto de historias pequeñas que empiezan con «recuerdas aquel». Sientes que te conviertes en una imagen que cabe en la memoria de los demás, y esa imagen no siempre te gusta. Intenté buscar ayuda. Fui al médico, le conté las notas, la foto, el frasco de tierra. El médico me miró por encima de las gafas y me dijo: «La memoria es caprichosa, don José. A veces juega así, a veces hay episodios que confunden. Pero usted está bien, por lo demás».
Sus palabras cayeron como un paño frío. No maldad, no persecución identificada, solo un diagnóstico prudente que no explicaba la caligrafía ni la intención de las noches. Hubo una tarde en que encontré algo que me obligó a cambiar de estrategia. Fui a casa de mi hermano, que vive en el pueblo de al lado, y cogí del baúl una vieja libreta en la que anotaba, años atrás, las cosas que me preocupaban. La abrí y empecé a leer. Citas, gastos, nombres de clientes. Al final de la libreta había una nota mía, escrita con la urgencia de alguien que teme perder algo. Si se olvida, anota. Debajo, había una lista de objetos con pequeñas marcas al lado. Foto de la boda, reloj, caja de cartas. Fue entonces cuando empecé a creer que no era solo un invasor nocturno, era una guerra con el tiempo. Decidí que no me quedarían recuerdos sueltos en la casa. Reorganicé, etiqueté, escondí algunas cosas en cajas de seguridad en el banco. Pero por más precauciones, los envíos siguieron. Una vez dejaron en la puerta una pequeña mecedora de madera, de esas de juguete, con una nota que decía, ahora no la necesito. Otra vez, una cucharilla cubierta de una fina película de polvo, con un papel que decía, ¿ves? Eran mensajes mínimos, escalones cortos hacia algo que no terminaba de mostrar la cara. La policía vino una vez. Dejé la casa abierta y les mostré las notas, la foto, el frasco con tierra. Me escucharon con respeto profesional, me dijeron que pondrían vigilancia, que revisarían cámaras de la calle. Pasaron días, y al final, quizá por la distancia de sus turnos, quizá por la fatiga de creer en historias sin pruebas, dejaron de venir. Fue un alivio y un abandono a la vez. Alguien dijo después que me habían visto deambular con cara de asustado, y eso llegó a mis oídos como la confirmación de que, en el pueblo, yo ya no era el mismo. Recuerdo, con una nitidez que me avergüenza, la noche en que me enfrenté a la posibilidad de que todo estuviera en mi cabeza. Me encerré en la cocina con una botella de vino y la encendí, para que la luz fuera mi juez. Empecé a leer en voz alta las notas que había recogido, una por una, hasta que el sonido de mi propia voz me pareció extraño. Era un hombre que se interrogaba en su propia casa. De pronto, al final de la mesa, vi algo que me hizo entender la dimensión humana detrás de la perturbación. Una huella de barro, pequeña, como la de un zapato de niño. No recuerdo cuándo vi por primera vez la huella, pero al verla, todos los velos se corrían. Mi mujer había tenido un hermano que murió joven. No lo sabía todo de su historia, como nunca supimos todo de las historias de los que amamos. Ella me había hablado de un niño que se perdió una tarde en la playa y que volvió con la cara cambiada, y de cómo, después, la casa se convirtió en un lugar donde los vasos se movían solos y las sombras se quedaban a comer. Nunca creí del todo esas cosas. Pero la huella me hizo pensar en la infancia rota, en las heridas que se pegan a las casas y sobreviven a los dueños. Ahí fue cuando decidí abrir la puerta a la memoria, no a la sospecha. Empecé a hablar en voz alta, a contarles a mis recuerdos quiénes eran, a decirles sus nombres para que no se colaran notas anónimas en su lugar. Me senté con las fotografías, revisé cartas antiguas, HABL con acento agudo con vecinos sobre fechas y hechos, para anclar la realidad con voces de otra gente. Fue una estrategia de emergencia. Si me estaban robando la memoria, lo harían con más dificultad cuando otros la reconocieran conmigo. Y, de algún modo, funcionó. Las notas se hicieron menos frecuentes. El olor a limón desapareció por temporadas. Pero había un precio. En mi afán por conservar lo que era mío, empecé a vigilar más allá de lo sensato. Miraba a los niños del barrio cuando pasaban, contaba las bicicletas que había fuera de las casas,
Observaba las caras para buscar una caligrafía inclinada. Me volví cauteloso. Y la cautela tiene un borde cruel. Te aleja de los otros. Empecé a evitar a la vecina del tercero, a no ir a la puesta de sol en la plaza, a rechazar invitaciones a café. Me cerré por miedo a que la memoria se me escapara en manos de la gente. Hubo un día en que una mujer vino a verme en persona. Llamó a la puerta, y su manera de pararse en el umbral fue la de quien conoce tus costumbres y no teme romperlas. Tenía los ojos claros y una expresión que no pude decidir si catalogar como pena o como desafío. Se presentó sin título ni rodeos. Era la hija de mi cuñada, vivía en la ciudad y había leído algo en un periódico local sobre mis notas y mis fotos. No venía a recriminar ni a consolar, venía a saber. Y a mí me pareció que venía con la intención de cerrar una grieta que llevábamos décadas dejando abierta. Hablamos durante horas. Ella tenía recuerdos que yo había olvidado y me devolvía palabras de mi mujer que me cortaban el habla. Me enseñó cartas que nunca supe que existían, recortes de diarios, una nota en la que mi mujer había escrito: si algún día te pierdes, busca a quien cuide de las pequeñas cosas. Esa frase me hizo comprender que, aunque me hubiera aplicado a anotar, no había sido yo quien debía proteger todos los recuerdos. Había allí una red humana que yo había ignorado por puro orgullo. Ella se fue dejando en mi mesa una lista de nombres y fechas, y una fotografía donde aparecía mi mujer de joven, con el hermano que yo apenas conocía. Me pidió que no hablara de aquello en el pueblo como un secreto, sino como una historia contada evita que se vuelva monstruo. Al principio, me pareció una sugerencia inocua. Después comprendí que era una maquinaria de reparación, la persona que nombra cose. Las notas fueron cesando. No sé si porque quien las escribía dejó de hacerlo, o porque yo aprendí a nombrar mejor mis recuerdos para que no pudieran ser arrancados. La huella de barro en la cocina se fue atenuando en mi memoria. Y con la disminución de las señales externas, mi vida volvió a un compás más reconocible. Pero las noches habían dejado su marca. Ahora, cuando cierro los ojos, a veces me parece que no es la oscuridad la que me rodea, sino una tarjeta de visita de alguien que una vez pasó por mi vida para recordarme que las cosas pueden perderse en silencio. Hay algo que no he dicho todavía. Durante todo ese tiempo, mientras yo pegaba notas a la memoria y ponía nombres, hubo una parte de mí que sabía, con la convicción que no admite discusión, que hay ocasiones en que nuestra mente nos protege borrando. Nos libra, por un motivo que no siempre vemos, de una verdad que nos haría insoportable la noche. Pensé, muchas veces, que quizá las notas no eran un ataque, sino una señal de ayuda. De alguien que intentaba devolverme algo que yo, en lo más profundo, habías pedido que se fuera. Esa idea no me consoló ni me dio paz. Solo la guardé como una rendija de posibilidad. Tal vez la memoria y el olvido discuten entre ellos y, de vez en cuando, alguien se interpone con papel y punta de bolígrafo. Nunca supe realmente quién dejó las notas. La policía nunca encontró pistas concluyentes. El pueblo murmuró, y eso bastó para que la historia tomara la forma de leyenda pequeña. Aún así, cada cierto tiempo, cuando la noche se queda sin palabras y la chimenea hace su reloj antiguo, vuelvo a imaginar la caligrafía inclinada. ¿Era culpa? ¿Era compasión? ¿Era juego de gente joven que encuentra divertidas las grietas de los mayores? Me acostumbré a vivir con la incertidumbre como quien comparte la cama con un extraño. Aprendes a medir los movimientos, a no invadir el espacio del otro, a dejar que la oscuridad tenga sus momentos. Pero hay noches en las que la memoria te pide examen, y entonces rebusco en los cajones, en las palabras dichas, en las conversaciones que dimos por cerradas.
Me dicen a veces que debo dejarlo ir, que ya pasaron los riesgos, que una vida es suficiente para sostenerse sin todas las piezas. Yo respondo con la verdad que me cabe, que la memoria es como la casa del pueblo. La limpias, la arreglas, pero siempre hay un rincón donde el polvo regresa. Hoy, frente a esta chimenea que me ha escuchado más confidencias de las debidas, les confieso que aún recibo notas. No con la frecuencia de antes, no con la misma determinación. Son esporádicas, como si quien escribe se acordase de mí de vez en cuando, para saludar con un pedazo de papel y una palabra corta. A veces están ancladas en pequeñas verdades que me reconcilian con momentos cuyo peso había olvidado. Otras veces no traen nada, y se quedan como piezas sueltas que me obligan a seguir vigilando. Una noche reciente, encendí la luz de todas las habitaciones, puse la radio con un volumen que rompiera la calma y esperé. A las 3:03 de la madrugada, un golpe suave, casi tímido, en el felpudo. Salí en pijama, con la bata cruzada y el alma muy vieja. Sobre el felpudo, una carta. La abrí con manos que ya han aprendido paciencia. Decía: gracias por no dejarme sola. No supe si reír o llorar. Tal vez eran palabras de alguien cercano a mi mujer, tal vez de una vecina que quiso cerrar una cuenta pendiente, tal vez de una chica que se divertía. Tal vez, también, de mi propia cabeza. Pero me quedé con la frase, con su asimetría, como quien recoge una vela que ha sobrevivido a la tormenta. Desde entonces, cada vez que ocurre algo leve y extraño, no pienso solo en la posibilidad de que me roben la memoria. Pienso también en la posibilidad de que, en ese intercambio silencioso, haya quienes intenten sostener lo que se nos va. No hay respuestas limpias. Las certezas se ocultan en los pliegues. Lo que sí sé, y lo que te dejo como última confianza, es esto. Viví la experiencia de perder algo que llamaba mi pasado, y aprendí que lo que nos define no cabe solo en fotografías ni en fechas. Cabe en las manos que nos sostienen, en las palabras que intentan nombrarnos cuando ya no podemos hacerlo solos. Y también cabe en la forma extraña en que la noche nos hace compañía, no únicamente para asustarnos, sino para recordarnos que, a veces, un golpe en el felpudo es un llamado de auxilio. Así que ahora, cuando escucho la noche, cuando las cerillas de la memoria chispean y las sombras vuelven a susurrar, me acerco a la puerta con cuidado y con respeto. No porque espere encontrar un culpable, sino porque sé que las historias necesitan ser atendidas para que no se conviertan en monstruos en las esquinas. Y si alguna vez, a estas horas, llaman a tu puerta, y se te plantea esa pregunta inicial, ¿y tú qué habrías hecho si? Te diré lo que al final he elegido hacer: abrir despacio, luz tenue, y preguntar con la voz más clara que puedas: ¿quién eres? Porque a veces, amigo mío, la respuesta no es acusación ni inoculación, es un puente que se tiende con palabras. Y en la mayoría de las noches, la memoria y el olvido están más cerca del perdón que de la ciencia. Desde entonces, nunca he vuelto a cerrar los ojos del todo.